En cierta ocasión, alguien se le acercó a Charles Spurgeon y le hizo la siguiente pregunta: que ¿qué era lo más importante para un hombre cristiano? Si leer la palabra de Dios u orar. A lo que Charles Spurgeon, de manera acertada, le respondió con otra pregunta: que ¿qué era más importante para una persona en el proceso de la respiración? Si inhalar o exhalar. Obviamente, las dos son importantes. Es como que yo le pregunte que qué ala es más importante para un ave, si el ala izquierda o el ala derecha, para poder volar. Obviamente, las dos alas son importantes. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos la importancia que tiene para un cristiano, por un lado, el leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios, y por otro lado, no descuidarse en el proceso de oración. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios me los bendiga. Familias, amigos en general, les saluda su hermano y amigo Alex Xavier Reyes. En esta ocasión quiero dar un breve mensaje sobre la importancia que tiene para nosotros los cristianos el orar. Una persona puede orar sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano sin orar. Tengo una pregunta por aquí para comenzar y dice: si Dios es soberano sobre los actos e intenciones de los hombres, entonces, ¿qué sentido tiene que una persona ore? Dicho en otras palabras, o sea, si Dios es soberano, si Él es el que controla mi vida, ¿por qué tengo entonces yo que orar? Entonces la respuesta en términos sencillos es que yo tengo que orar simplemente porque Dios lo manda en su palabra. Uno tiene que orar primeramente para adorar y glorificar el nombre de Dios, y en segundo, pues para beneficio de uno, porque también la oración trae beneficios. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 en adelante. Dice: estad siempre gozosos. El verso 17: orad sin cesar. Y el verso 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vean qué bonito la escritura. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia de Tesalónica y le dice en el verso 16: estad siempre gozosos. Y si nosotros vemos la secuencia de los versículos del 16 al 17 al 18, vemos que el primer punto es: estad siempre gozoso. Una persona que está gozosa pasa al siguiente punto en el verso 17: orad sin cesar. Es una persona que siempre está orando. Y una persona que está siempre orando, que tiene una vida de oración, al siguiente punto, al verso 18: dad gracias en todo. Una persona que ora es una persona agradecida. Entonces esto es una secuencia. Y Dios nos manda a través de su palabra a orar sin cesar. Dios nos dice que estemos constantes en la oración en Romanos capítulo 12, versículo 12. Así que no tenemos que bajar la guardia, no tenemos que descuidar la vida de oración que Dios nos manda a través de su palabra a nosotros tener. Siempre el ejemplo supremo es Jesucristo. Nosotros muchas veces leemos contenido respecto a grandes personalidades de la vida cristiana, como Charles Spurgeon, como Jonathan Edwards, como Martín Lutero, personas que en sus respectivas épocas eh, sobresalieron bastante. Y estos hombres sobresalieron bastante por su vida entregada a Dios y porque pasaban bastante tiempo orándole al Señor. Entonces muchas veces nosotros, digo nosotros porque yo también
caigo en ese grupo. Sentimos admiración por las frases que leemos de estos hombres y las compartimos, llenamos nuestras redes sociales, nuestros estados de WhatsApp, nuestros estados de Facebook, llenamos todas esas redes sociales con frases de estos hombres. Pero siempre el ejemplo supremo que tenemos y al que tenemos que nosotros ver es a Jesucristo. Tenemos que acercarnos a la palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre la vida y ministerio de Jesucristo como ejemplo supremo de la importancia que es orar. Entonces, podemos ver en Mateo, si tiene su Biblia, usted puede buscar para corroborar, hágalo. Es de sabios poder siempre corroborar la palabra, darse cuenta que en realidad uno está hablando y explicando la palabra de Dios. Puede buscar Mateo capítulo 14, verso 23. Dice la palabra, despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. A lo largo de los evangelios nosotros nos damos cuenta de que Jesús siempre estaba orando de continuo, bastante. Él predicaba con su ejemplo. Entonces aquí en este versículo de Mateo vemos que él despide a la multitud porque él acababa de dar un sermón y se apartó. Él fue a un monte a orar, él solo. ¿Y qué pasó? Llegó la noche. Entonces es muy importante que nosotros oremos con nuestra pareja, que oremos con nuestros hijos como familia, que oremos con los hermanos de la iglesia en una oración congregacional. Esto es muy importante, hermano. Pero lo que no nos debe faltar a nosotros es siempre llevar una vida de oración, nosotros solos, como la palabra lo manda, que entremos en nuestro aposento, en nuestro cuarto, en nuestra recámara, y allí solos nosotros nos postremos y le oremos al Padre. No tenemos que nosotros descuidarnos en eso. Muchas personas no quieren orar o se desaniman porque su esposa o su esposo no quieren que orar juntos con ellos. Hermano, ore ahí en su habitación. Ahí en su habitación usted puede doblar rodillas y orar. Vamos a ver lo que dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o sea, entiendo yo que es en la madrugada, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire qué ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos por qué estar viendo para otros lados. Tenemos que ver el ejemplo supremo de que siempre nos dio Jesucristo. Él se levantaba de mañana y siendo todavía oscuro, él se iba aparte, él solo, y oraba. Él no perdía esa comunión con su Padre, con Dios. Y nosotros muchas veces decimos, no, es que la madrugada es la hora más rica para dormir. Y nos quedamos ahí. ¿Cuál es la vida de oración? Siendo sinceros, hermano, ¿cuál es la vida de oración de muchas personas? Se levantan así, bueno, ni se levantan, se quedan acostados en la cama. Dios mío, gracias por este nuevo día. Ya, eso fue todo. O cuanto mucho, si hace un poco más de esfuerzo, usted se levanta, se arrodilla y ora allí unos 2, 3 minutos. Le dio gracias a Dios, ¿verdad? Porque guardó sus sueños, su familia y le pide que lo guarden ese día y eso fue todo. Pero qué lamentable creer que con 1, 2 o 3 o por mucho 5 minutos de oración es más que suficiente. Esa es mi vida de oración. Y ya pasó todo el día, llegó la noche, a veces ni en la noche oramos. Hay que ser sinceros. La oración
es uno de los pilares más importantes para uno como cristiano y más sin embargo es uno de los más descuidados. Usted tiene que darle gracias a Dios por la mañana como tiene que ser, amado hermano o amada hermana que me está escuchando, amigo, porque usted si tiene esa hermosa oportunidad de abrir sus ojos, de levantarse por la mañana, usted no sabe si al final del día usted va a poder regresar a casa, regresar con su familia. Usted no sabe si se va a poder acostar en la noche nuevamente en esa cama de la cual se levantó en la mañana. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo tiempos en los que uno sabe que sale de casa, pero no sabe si va a regresar. No sabemos cuáles son los planes de Dios para con nosotros y nosotros tenemos que vivir en obediencia. Tenemos siempre que estar constante poniendo nuestras vidas en manos de Dios, amado hermano. Y esos son los ejemplos que podemos ver de nuestro Maestro. Ejemplos de oración en la Biblia, por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay muchos, hay muchos. La oración para el cristiano es como la respiración para cualquiera de nosotros como seres humanos. Nosotros sin respirar no podríamos vivir. Así que el cristiano sin oración tampoco podría vivir. No me imagino yo a alguien diciendo, profesando ser cristiano y no yendo a Dios a través de la oración. Es imposible, hermano. Y si usted lo hace, si usted profesa ser cristiano y no ora, déjeme decirle que usted no es nada. No es nada. El descuido de la oración es una de las causas del estancamiento en la vida espiritual de una persona. Y lo lindo de todo esto es que la palabra siempre nos respalda. ¿Con qué? Con ejemplos. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 26, verso 36. Vamos a ver algo que le pasó al apóstol Pedro. Vamos a leer así de manera rápida la palabra. Puede buscar Mateo capítulo 26, verso 36. Dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, con sus discípulos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Entonces tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzando a entristecerse y a angustiarse a gran manera, porque Jesús ya sabía lo que se venía, ya estaba a pocas horas de ser arrestado. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús le está extendiendo a estos tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a que orasen juntamente con él, ¿verdad? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, hermanos, durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hermano, esta pregunta Jesucristo bien la puede hacer a usted o a mí o a cualquiera de nosotros. Así que no han podido orar ni siquiera una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Bueno, aquí podemos ver algunos puntos muy importantes. Me gusta este versículo. Vamos a ver. Eh, ujú.
aquí, en el verso 39. Oiga muy bien, si usted dice yo no puedo orar, usted váyase a las escrituras, váyase a la palabra que ahí siempre está el mejor ejemplo. Oiga muy bien lo que Jesucristo dice. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Es la copa de la ira que se veía venir sobre Jesucristo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es muy importante que nosotros sepamos cómo orar, porque muchas veces nosotros oramos mal, oramos pésimo, oramos prácticamente dándole órdenes a Dios, diciendo yo declaro, yo decreto, yo establezco. Y eso no es una oración bíblica. Es necesario que todo lo que nosotros le pidamos a Dios, le digamos, Padre, pero que sea tu voluntad y no la mía. Hay un ejemplo muy famoso que se hizo muy famoso. Ahí en las redes sociales pudimos ver cómo cantantes, cristianos, eh, pastores, predicadores, se acercaron a este cantante que lamentablemente pues falleció, a Julio Melgar. Ese video se hizo muy famoso en el YouTube, en Facebook. Y estas personas se acercaban a Julio Melgar y ellos venían y oraban algo así, quiero parafrasear, porque no me acuerdo muy bien, pero ellos decían, nosotros declaramos que Julio se levanta de esta enfermedad. Y nosotros declaramos que los nietos de Julio van a cantar con él. Y declaramos salud y sanidad sobre la vida de Julio. Y una cantante cristiana, que quiero omitir su nombre, no recuerdo muy bien, vino y dijo unas palabras bastante terribles, la verdad. Vino y dijo algo así, declaramos salud, sanidad sobre Julio Melgar, oh Dios, y no aceptamos un no como respuesta. ¡Wow! Increíble. Eso, eso no es una oración, amigo, hermano. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver esos videos. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar a estos falsos profetas. Porque ellos prácticamente estaban declarando cosas y le estaban ordenando a Dios. Y al final, Julio Melgar falleció. O sea, fallecido Julio Melgar, ya no se pudieron cumplir todas las declaraciones de estos cantantes cristianos, de estos predicadores, de estos pastores, porque son unos farsantes. Entonces, siempre la palabra, a veces por pereza, no vamos a la palabra, ya vamos a ver eso. Siempre la palabra nos da la mejor instrucción de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque la palabra nos presenta quién es Dios, cuáles son sus atributos, quiénes somos nosotros. Y nosotros tenemos que apegarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que apegarnos a la voluntad de Dios. Entonces, y al final, ¿cuál es el ejemplo de esto? Bueno, Jesucristo en el versículo 41 dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, al final que los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, no oraron. Pero yo quiero enfocarme en Pedro. Porque ¿qué fue lo que pasó después de que Jesús le advirtió a Pedro? Velad para que no entréis en tentación, Pedro. No oró y entró en tentación. Porque sabemos la historia que posteriormente a esto llegó Judas en compañía de los soldados romanos y arrestando a Jesús, Pedro desenvainó su espada y los atacó y le cortó una oreja a un soldado llamado Malco del ejército romano. Entonces ya, como Pedro no oró, ya actuó con violencia. Y después, ¿qué es lo que pasó? Cuando prácticamente ya estaban este,
eh, enjuiciando a nuestro Señor Jesucristo, Pedro lo negó 3 veces. No una ni dos, sino que 3. Esto sucedió de que posterior a que Jesús le advirtiera, velad y orad para que no entréis en tentación. Qué lamentable lo que pasó con Pedro. Y esas mismas palabras son para usted, hermano, hermana, amigo. Esas palabras son para mí también. Velad y orad para no entrar en tentación, porque nosotros somos débiles. Somos seres que estamos rodeados de tentaciones por aquí, tentaciones por acá. Y si nosotros no tenemos una vida de oración, créame, hermano, que fácilmente vamos a caer. Porque sin la oración, alejados de Dios, nada podemos hacer. Somos débiles, no nos podemos valer por nosotros mismos. No podemos hacer nada. Y cualquiera se puede preguntar cuáles son los beneficios de la oración. Bueno, veamos Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, o sea, Dios, os exalte cuando fuere tiempo. El verso número 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la palabra de Dios nos hace esa invitación a que nosotros echemos vuestra ansiedad. Ansiedad es eso que lo está preocupando, eso que lo está atormentando. Echadlo sobre Jesucristo, o sea, orando, presentándoselo a Él. Hermano, Dios ya sabe lo que nos agobia a nosotros, lo que nos molesta. Dios sabe todo. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Más sin embargo, nos invita a que nosotros le presentemos a Él todas nuestras cargas. Hermanos, estamos hablando de la oración y uno de los beneficios, bueno, la oración tiene muchos beneficios. Hermano, después de usted orar a lo menos una hora, póstrese en su habitación y ore a lo menos una hora. Después de orar una hora, usted, hermano, usted no puede ser la misma persona. Usted no puede ser el mismo arrogante, el mismo charlatán, el mismo soberbio, el mismo engreído. Hermano, después de orar una hora, usted no puede estar tan preocupado. Usted no puede ser la misma persona. Y a veces nosotros sabemos la clave de las situaciones. Sabemos que si nosotros nos acercamos a Dios en oración, vamos a tener esa confianza, esa tranquilidad, porque hemos depositado esa carga, hemos quitado ese peso de encima y se lo hemos presentado a Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Lo que nos impulsa a vivir vidas de obediencia, lo que nos moldea nuestro carácter, lo que arranca la carnalidad que a veces nos quiere dominar, es la oración. Es muy importante la oración. Claro que también es importante el estudio de la palabra, como dijimos al principio. Pero muchas veces de nada sirve llenarse la cabeza tanto con versículos y libros. Si usted lo hace, qué bueno, hermano. Y muchas veces nos topamos con personas que de memoria le dicen versículos y qué bonito se escucha. Pero qué mal si no los aplican a su vida. Entonces, la oración va de la mano con el estudio de la palabra de Dios. Porque cuando usted viene y ora, es la oración que le va a contribuir, que le va a ayudar para que eso que usted tiene en su cabeza lo ponga por obra en su vida. De nada sirve que usted sepa mucha palabra, mucha Biblia, pero si usted no la pone por obra, si usted no la aplica en su diario vivir, eso de nada sirve, amigo, hermano, de nada sirve. ¿Qué puede motivar a una persona a orar? Bueno, lamentablemente, eh, lo que motiva a una persona a orar siempre son los problemas, las preocupaciones, las enfermedades.
no es el deseo de un corazón ferviente, de un corazón entregado, de una devoción que tenga la persona por realmente adorar a Dios. Hay que ser sinceros. Muchas veces nosotros nos descuidamos en la oración. Hay personas que tienen muy buena vida de oración, hay otros que tienen solo lo básico y hay otras que su vida de oración es inexistente. No oran, no oran al menos que tengan algún problema. Estas personas ven a Dios como un bombero que lo pueden llamar en caso de emergencia. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la oración? Ok, eh, las partes de la oración, por lo menos yo podría decirles que se dividen en adoración, confesión de pecados, acción de gracias y súplicas. Cuatro partes. Entonces, cuando usted vaya a orar, lo primero es la adoración. La adoración, reconocer la majestad de nuestro Dios, darle gloria, darle alabanza, porque solo Él se la merece. Si una persona omite esta parte, la parte de la adoración, es como quien dice que le quite el corazón a la oración. La adoración es básica. Luego, la confesión de pecados. Después que usted ha exaltado, ha adorado al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo que sigue es la confesión de pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, eh, si vosotros, vamos a ver, vamos a buscarlo mejor, perdón. Primera de Juan, ok, ok, primera de Juan 1:9, perdón. Si confesaos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mire qué bonita la palabra. Y como le dije anteriormente, Dios conoce nuestra vida. Nosotros estamos desnudos delante del Señor, no hay nada oculto. Pero Él más sin embargo nos está invitando a que confesemos nuestros pecados para que podamos obtener el perdón por los mismos. Número 3, acción de gracias. Me gusta un versículo, está en el Antiguo Testamento, de hecho que está en un Salmos, el Salmos capítulo 103, verso 2. Aquí vemos al salmista David diciendo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, yo tengo que tener acción de gracia en mi oración y tengo que darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por lo que hace y lo que hará en mi vida y conmigo. Y el salmista dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire qué montón de beneficios tan hermosos que el salmista enlista en estos versículos del Salmos capítulo 103. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Muchas veces rápido se nos olvida l- lo que Dios hace por nosotros. Muchas personas están esperando que Dios haga algo extraordinario en sus vidas para poder buscarle y darle las gracias. Hermano, lo más grande Dios ya lo hizo. Él entregó a su Hijo para darle vida a usted. El hecho de que usted tenga vida es un motivo más que suficiente para todos los días adorar a Dios, darle gracias. Y la última parte podría yo decir que son las súplicas. Tenemos que, bueno, todos nosotros tenemos peticiones, Dios mío,
guárdame, camino al trabajo, guarda a mi esposa, a mis hijos en casa, guarda a mi madre, bríndale salud. Y suplicamos por un montón de cosas. Todos tenemos motivos y de oración y súplica. Pero a veces nosotros nos preocupamos, nos entristecemos, porque pareciera de que nuestra oración no está siendo contestada. A veces pareciera que falta fuerza a esa oración para que pase del techo. A veces pareciera que nuestra oración está llegando a oídos sordos. O simplemente pareciera de que Dios es indiferente ante nuestros ruegos. Eso es lo que parece. Y nos frustramos en gran manera. Y tenemos que saber que hay tres maneras en que Dios puede responder a tu oración, amigo, hermano. Hay tres maneras. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser todavía no. Entonces, puede ser sí cuando eso que tú estás pidiendo va ligado a la voluntad de Dios. Vamos a ver Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan otra vez. Aquí tengo mi Biblia en mano. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Usted puede buscar en su Biblia, hermano. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué poderosa palabra. Si nosotros pedimos algo, pero que va de conformidad a la voluntad soberana de Dios, entonces esa oración puede ser sí. La oración puede ser no. Si eso que usted está pidiendo eh, no va ligado a la voluntad de Dios. Si si las motivaciones de su corazón son malas, son egoístas, usted no espere una respuesta favorable de parte de Dios. Vamos a ver un versículo en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. ¿Puede acompañarme, hermano? Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, la culpa es nuestra porque estamos pidiendo mal. Se me viene a la mente algo que leí, este, que alguien en una ocasión vino y dijo una oración más o menos así. Dios, si tú me ayudas y prosperas mis dos burdeles, yo te voy a entregar mi vida y te voy a servir. Entonces, hermano, esa oración definitivamente la respuesta es no. O como otra persona pidiéndole a Dios que le ayudara a ser el mejor ladrón del mundo. Entonces, por lógica, esas oraciones, la respuesta va a ser no. El agua es vida, hermanos. Y hay otra tercera respuesta que puede ser todavía no, hermano, amigo. Muchas veces nosotros estamos pidiendo y quizás usted, amigo que me está escuchando, hermano que me está escuchando, tal vez lleva un mes, 6 meses, un año pidiendo por algo y todavía ese algo no ha sido una realidad en su vida. Tenemos que nosotros aprender a ser pacientes y esperar los tiempos de Dios que son perfectos. Muchas personas quizás están orando por una casa, orando por un trabajo estable, orando porque le den un ascenso en su trabajo, que le mejoren el salario. No sé, las peticiones, pues todos tenemos diversas peticiones, pero hay que seguir perseverando en la oración y sabiendo que Dios es soberano y es perfecto y Él siempre nos da lo mejor en su tiempo. Amén. Le damos la gloria y la honra a Dios. Ya para ir terminando, hermano, amigo, ¿qué hace que una persona no ore? ¿Qué hace que una persona no ore? Hermano, ¿está usted orando? ¿Eres tú cristiano? ¿Estás tú orando?
si no estás orando, ¿por qué motivo tú no lo estás haciendo? Pienso yo, pienso yo que uno de los motivos es por pereza. Hay personas que tienen tiempo, pero tienen pereza de orar. Hay otras personas que quizás por exceso de trabajo, no sé, no tienen tiempo. Trabajo en la casa, trabajo afuera, no sé. Entonces, por pereza, por falta de tiempo. Pero hay un tercer motivo, pienso yo, que es de peso. Y es por el pecado. El pecado te enfría y te aleja totalmente de vivir una vida de oración. ¿Por qué? Porque el pecado te llena de vergüenza y sientes tú que no estás en las condiciones para poder presentarte delante de Dios en oración. Entonces, el pecado, mi hermano, es algo que te aleja totalmente de tener una comunión con Dios a través de la oración. Y bueno, vamos a ver qué dice el Salmos, capítulo 32, verso 3 en adelante. El Salmo de David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí vemos las consecuencias de mantener en secreto y callados para nosotros el pecado. Y el pecado, como bien ya lo leímos en Primera de Juan capítulo 1 verso 9, hay que declararlo, hay que confesarlo para que Dios pueda perdonarlo. Vamos a leer también el Salmos 66, 18 de la Nueva Versión Internacional. Dice el salmista David siempre, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, si hubiera tenido y conservado la maldad que lo hubiera abrigado, el Señor no me habría escuchado. O sea, David en este texto está exponiendo una condición bajo la cual su oración no solo sería inefectiva, sino que tampoco sería escuchada. Entonces, hermano, yo le digo que como conclusión de esos textos, si hay algo peor que no orar, es orar de una manera indigna. Preste atención, si hay algo peor que no orar, es orar de una manera indigna, acercarme a Dios lleno de pecado, orar solo porque me miren o porque me escuchen, pero realmente estoy lleno de pecado. Y existen personas que realmente no les gusta confesar sus pecados, no les gusta quebrarse, por así decirlo, frente a otras personas, para no dañar su imagen de santurrón que tienen. Ellos quieren cuidar su imagen, su testimonio, mantenerse piadosos siempre, porque les importa más el qué dirá y la opinión de los hombres que la opinión de Dios mismo, aunque Dios ya sabe. Hermano, Dios no puede ser burlado. Ya sabe el pecado de cada uno de nosotros. Y pues somos pecadores todos, ¿verdad? Pero lo bonito de todo esto, hermano, amigo, que ser pecador es uno de los prerequisitos para poder entrar delante del reino de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino y declaró algo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nosotros somos pecadores. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios, a Jesucristo, con una actitud de humildad. Tenemos que orar, hermano, hermana. Que esta reflexión, que este mensaje, pues, sea de edificación para tu vida, hermano, hermana. No descuides la oración. No descuides el estudio diligente de la palabra de Dios. Este es el consejo que en esta tarde, pues, yo como amigo y hermano te puedo brindar a ti. Que Dios te bendiga, amigo y hermana, que te tomas el tiempo de haber visto este mensaje. Y pues hay que estar
gozosos y constantes en la oración. Dios te bendiga.